Regresamos, Francisco, al aire con esta conversación. Me estabas contando en el corte comercial sobre lo que responde Roger Mahony, el cardenal de Los Ángeles, en estos días cuando alguien le pregunta ¿y de dónde van a sacar el dinero para pagar esta cantidad escalofriante de 630 millones? 660 millones de dólares. Ellos ¿Y qué dice? Ellos de todas las propiedades, bueno, no de todas las propiedades, de una buena parte de las propiedades que tienen en Rodeo Drive, en Los Ángeles, en Beverly, Wilshire, en todas estas avenidas de lujo de Los Ángeles, es donde tienen sus bienes la Iglesia Católica, bienes que supuestamente o que arriendan pues para seguir obteniendo rendimientos muy importantes para a su vez enriquecer más a la Iglesia Católica. Una iglesia rica y poderosa, exactamente contraria a los designios de Jesús. Jesús, acuérdate que corre del templo a los fariseos, diciéndoles, son ustedes una raza de víboras. A los mercaderes del templo los corre también, ¿no? Y los corre a latigazos, porque decía, yo quiero una iglesia pobre, yo quiero una iglesia humilde. Hoy vemos a los sacerdotes mexicanos luciendo ostentosamente unas cruces pectorales con esmeraldas y con rubíes y con brillantes, con las cuales podías construir a lo mejor 15 escuelas oficiales, o a lo mejor no sé cuántos hospitales. Esta riqueza, esta ostentación es una agresión a la moral pública, porque los dineros de la iglesia, las limosnas que paga el pueblo de México, no son para enriquecer a los sacerdotes, ni para que tengan la vida que se dan, porque se supone que tienen que hacer una renuncia a todos los bienes materiales, renuncia que por supuesto no hacen. Imagínate que yo les pudiera preguntar, ¿no es cierto aquello de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? Quisiera ver qué me contestan con toda la ostentación y la riqueza que tienen. A lo mejor no les preocupa llegar al reino de los cielos. Ahora, Francisco, por supuesto que es absolutamente respetable la creencia de las personas, de la feligresía, naturalmente. ¿Cómo crees que está afectando justamente para los creyentes, justamente para las personas que tienen esta fe católica, situaciones como esta que estamos viendo? Yo creo que en todos los niveles, si tú ves el proceso de reclutamiento de sacerdotes, en los últimos sacerdotes católicos, en los últimos 20 años, verás el declive en el que están cayendo. Los tiempos modernos ya no permiten que, ni exigen tampoco que la gente renuncie a tener una familia, a tener una esposa, a tener unos hijos, ¿verdad? Es una renuncia que cada vez se acepta menos. Entonces, esta vida a la que invita a la Iglesia Católica ya no está siendo aceptada por la juventud y por eso están viendo con angustia y con preocupación cómo ya nadie se recluta ni para ser monja ni para ser sacerdote. El reclutamiento ha bajado muchísimo. Ahora, en términos de las perspectivas de la Iglesia, hemos visto en el caso del mexicano algunas declaraciones que nos hablan de cómo se pretende ensanchar, digamos, el espacio de la Iglesia, no a partir de esta situación que tú mencionas, sino a partir de derechos perdidos, digámoslo así, entre comillas, a lo largo de la historia. Hoy empezamos a oír en estas últimas semanas en particular también el reclamo de los derechos políticos de los sacerdotes. Escuchamos con mucho interés las declaraciones del nuevo representante del Vaticano en México, que habló justamente de los derechos políticos y de lo que en México no ocurre y en otros países sí ocurre sobre este tema. El tema de la educación religiosa en escuelas públicas, por ejemplo, también otra de las cuestiones que se han oído en estos días. El tema del acceso y propiedad en medios de comunicación. Paralelo a lo que está haciendo esta situación inédita, también estamos escuchando un discurso más firme, digamos, más fuerte en este tono. ¿Qué piensas de ello? Mira, de la coincidencia en tiempo y de los temas que estamos abordando. Benito Juárez decía, la reacción nunca duerme, la reacción nunca descansa. Si tú ves que ya Salinas les dio un acceso y se modificaron la Constitución en diferentes artículos, tú puedes decir, ya están tranquilos. No están tranquilos. El clero nunca va a estar tranquilo. El clero ahora quiere modificar el artículo 24 de la Constitución, después querrá modificar el artículo 3 de la Constitución, precisamente ¿para qué? Para que la educación que imparte el Estado ya no sea laica, sino que la educación que imparte el Estado pueda ser también católica. Y ahí es precisamente donde inicia todo el ciclo económico de la Iglesia Católica, como bien lo señaló Melchor Ocampo en su momento. Si tú permites que la educación que imparta el Estado sea católica, lo que estás logrando precisamente es detonar todo un ciclo económico de la Iglesia. Ahí comienza, porque los muchachos que salgan
egresados de las escuelas católicas se van a casar por la iglesia, van a bautizar a sus hijos, van a confirmar a sus hijos, van a llevarlos a la primera comunión, harán las fiestas de los 15 años y luego sus nietos, sus hijos se casarán también por la iglesia, y entonces, y también pues vendrán todo un proceso que son de acumulación de ingresos gracias a que son católicos. Irán y pagarán las limosnas, pagarán las mandas, pagarán las fiestas de guardar católicas. Entonces, claro que este es un negocio abierto, como lo denuncian nuestros grandes hombres de la Reforma, y es un negocio que tenemos que detener, porque en realidad, si Juárez, por ejemplo, en 1856 les quita el fuero jurídico a los sacerdotes y dicen, a partir de hoy todos somos iguales ante la ley, esto no acontece hoy en el orden tributario, porque todos somos iguales ante la ley, salvo la iglesia. La iglesia no paga impuestos, y aquel que dijera vamos a acabar con el fuero tributario de la Iglesia Católica en México, bueno, pues nos enfrentaríamos a otra guerra de reforma o a otra rebelión cristera como la de la época de Plutarco Elías Calles. Entonces, la iglesia nunca se va a detener, siempre va a pedir más, siempre va a querer dominar, siempre va a querer anular todo el esfuerzo que ha hecho nuestro país por sacudirse a esta iglesia que ha sido, sin duda alguna, Carmen, la peor enemiga que ha tenido México en su historia es la Iglesia Católica Mexicana. ¿En esos términos tan rudos? Tan rudos. La Iglesia Católica... Déjame hacer una pausa y regresamos. En esto has escrito un libro que se llama México ante Dios, que aborda, bueno, como decíamos, capítulos muy particulares, muy especiales, cruciales de la historia mexicana. Después de la pausa seguimos en esta conversación.